Bueno, vamos a continuar con la cursada. El tema de hoy es riego gravitacional o riego superficial. ¿Cuáles son los objetivos de la clase de hoy? Es que comprendan la importancia que tiene este tipo de método, que es el más antiguo, que conozcan los distintos tipos de riego gravitacional que existen, que sepan cómo medir, cómo evaluar la eficiencia del método y que conozcan técnicas para mejorar esta eficiencia. Bueno, vamos a empezar por definir el riego gravitacional o riego superficial. Es una técnica por la cual el agua se va a mover a través del suelo, es decir, que es el propio suelo el medio conductor. Esto tiene algunas consecuencias y básicamente el principal es que el caudal va a ir disminuyendo a medida que va avanzando, en medida que es conducido, en la medida que es conducido. ¿Por qué? Porque existen pérdidas por infiltración, pérdidas por evaporación. A nivel mundial, este método de riego es el principal, es el que ocupa una mayor superficie. Se estima que alrededor del 86% de la superficie regada lo hacen con el método gravitacional. Bueno, le siguen en importancia el riego por aspersión, que vamos a ver más adelante, y el riego localizado. Cuando hablamos de riego localizado, este comprende tanto lo que es el goteo como lo que es la microaspersión, o sea, porque se llama localizado justamente porque la aplicación es más local, es local. Bueno, vamos a ver un poquito qué pasa con el riego gravitacional acá en Argentina. Fíjense, bueno, estos son datos del año 2002, pero no se ha modificado mucho. A nivel país, en cuanto al riego, las principales zonas de riego, esto es riego total, son la zona del NOA, que sigue la zona de la región pampeana y la región de Cuyo. Si vamos a distinguir por métodos, fíjense que el 70% de la superficie regada en Argentina lo hace con el método del riego gravitacional, el 21% riego por aspersión y el 9% riego localizado. Bueno, acá tenemos una tabla cuya fuente es el INTA, en donde lo que se puede apreciar es cómo se distribuyen las distintas regiones húmeda, semiárida y árida el riego gravitacional. Fíjense que tiene mucha importancia en las regiones semiáridas y áridas. Con respecto a los cultivos, la tabla de abajo, fíjense que los principales cultivos que utilizan este método de riego son cultivos industriales, hortalizas, frutales, forrajeras y bueno, y hay algún otro tipo de cultivos. Bueno, vamos a meternos específicamente con la superficie regada en Argentina que utiliza riego gravitacional. Acá van a ver que los colores azules significan mayor superficie. Bueno, tenemos que este riego es muy importante en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, en Río Negro, Neuquén, San Juan, Mendoza, bueno, la zona acá Jujuy, la zona del NOA, también en Entre Ríos, Corrientes, ya que hay, la distribución es bastante importante. Bueno, vamos a ver ahora cuáles son los componentes que tiene el riego gravitacional o riego superficial. Bueno, vamos a partir de una fuente de agua, que generalmente lo lógico, lo normal, es que esta fuente de agua sea superficial. El productor puede tomar el agua directamente de ríos. Sin embargo, en muchas provincias hay organismos de gestión del agua que son las encargadas de suministrar el agua a los regantes. Es decir, que a través de canales de sistemas de conducción llevan el agua hasta los distintos campos y hacen turnos de entrega, en donde van a determinar una dotación, que ya la vimos,
y de acuerdo a la superficie que tenga implantada el productor es la cantidad de agua o el tiempo de apertura de compuerta que le van a dar. Bueno, entonces vamos a tener la fuente de agua, vamos a tener elementos de conducción. En este caso la conducción se va a realizar a través de canales. Lo normal es que estos canales estén cubiertos. ¿Para qué? Para evitar la pérdida por infiltración. Luego, una vez que llegamos al campo, también va a ser conducido, el agua va a ser conducida por canales. Estos canales pueden ser revestidos o no, pueden ser de tierra. Y finalmente estos canales van a conducir a la parcela, el agua a la parcela, en donde la parcela va a ser regada por los distintos métodos o tipos de riego gravitacional que existen, como riego por surco, riego por melga, riego por inundación, como es el caso del arroz. Acá está agregado también lo que es la evacuación o el drenaje del agua. Es importante determinar o construir una estructura que permita el drenaje del agua. Bueno, y acá yo quise poner esto para que vean que el riego gravitacional ya viene desde hace mucho. En la cultura incaica, fíjense que ya se manejaban con sistemas de almacenamiento superficial del agua y luego el agua era conducida a través de canales a las distintas zonas de cultivos. Bueno, vamos a empezar entonces con la fuente de agua. Acá tienen ejemplos de agua, de bombas que están tomando directamente de los ríos, en este caso es para el cultivo de arroz, y otro ejemplo en donde hay una boca toma sobre un río. Este es una boca toma de un río de Perú. Y fíjense, bueno, así es como se distribuye el agua a los regantes. Es decir, hay un organismo encargado de la gestión del agua para riego y que es la encargada de distribuir el agua. En general, esta distribución está asociada a un pago del agua, que se denomina canon. Bueno, esto también para que vean la antigüedad que tiene este método. Acá hay canales que son preincaicos, canales construidos en piedra para la conducción del agua. Esto es el sistema de riego del río Toro. Este sistema de riego se está mejorando y el objetivo es entregar el agua a los regantes, pero que ya esté presurizada, es decir, que ya tenga una determinada presión. ¿Qué beneficios tiene esto? Que directamente el productor puede utilizar otro tipo de método de riego, como por ejemplo el goteo, en lugar del riego gravitacional, sin necesidad de colocar una bomba en su establecimiento. Bueno, acá tenemos fotos de esta red presurizada del río Toro, en la provincia de Salta. Y este es un ejemplo de la red de distribución del río Mendoza. Bueno, acá lo que se ven es una serie de canales y bocatomas. Este es el río Mendoza, es un canal para riego. Y acá se ven las distintas compuertas que recuerden de la clase de hidrometría. Las compuertas lo que me van a permitir es derivar el agua hacia un lado, hacia un sentido o hacia otro. Bueno, acá esto es para el río Mendoza también. Y esto se lo puse para que vean cómo a veces el organismo de gestión determina o calcula las dotaciones que van a ser entregadas. Y en realidad, en la mayoría de los casos, lo que sucede es que los productores reciben un volumen menor al planificado. Acá están las diferencias. Fíjense que la mayoría está indicando que el volumen de agua entregado es menor. Bueno, y acá tenemos un dique que es sobre el río Atuel, en la provincia de Mendoza, que también permite la derivación del agua con fines de riego.
Bueno, acá esto ocurrió en la provincia de San Juan y lo puse para que vean también otra de las pérdidas que puede sufrir eh, el, el caudal en la conducción. O sea, hay conexiones clandestinas que van a tomar agua. Bueno, y acá hay una toma libre sobre el río Yatasto en Salta. Un, un productor lo que hizo fue hacer un dique precario y a su derecha pueden observar un canal que va a derivar el agua hacia su campo. Bueno, estos son algunos organismos que están encargados de la gestión del agua para riego. En la provincia de Mendoza es el Departamento General de Irrigación, en la provincia de Jujuy es la Dirección Provincial de Recursos Hídricos. Mendoza tiene una estructura muy desarrollada en cuanto a la inspección de los cauces para evitar estas tomas clandestinas que yo les mostré ahí que se producían en un canal en San Juan. Bueno, y acá tienen un ejemplo de una boleta. Esto creo que es de la provincia de Mendoza, del canon de riego, o sea, lo que el productor debe pagar por el uso del agua. Y acá tenemos del río Colorado, el consorcio, que publica periódicamente las dotaciones. En este caso, esto era para, eh, creo que para marzo 2020. Fíjense que era de 0,3 litros segundo hectárea. Bueno, y acá tenemos uno de los grandes problemas que tiene el río gravitacional y que es la baja eficiencia que tiene este método de riego. Ya van a ver por qué la eficiencia es baja. Está asociada específicamente a las características propias del método. Sin embargo, hay técnicas simples que pueden permitir aumentar esta eficiencia. Pero fíjense acá, estamos hablando, Mendoza está diciendo que solamente el 50% del agua que se toma, o sea, que sale en la boca toma, es utilizada por las plantas. Es decir, que hay un 50% de agua que se pierde. Se pierde por qué vías, por infiltración, por evaporación, por escorrentía. Y a esto debemos sumar, si se acuerdan de la primera clase, que vimos que el sector agrícola era el principal usuario del agua, con cerca de entre el 70 y el 80% de representación. Bueno, acá tenemos las pérdidas que yo les mencioné, las pérdidas que podemos tener en lo que es la conducción y aplicación del riego gravitacional. Infiltración en los canales y acequias, evaporación, escorrentía, percolación profunda. Bueno, vamos a empezar a hablar ya de la eficiencia. La primera eficiencia que vamos a ver es la eficiencia de distribución. Esta eh, está destinada a evaluar la eficiencia de distribución justamente del organismo encargado de la gestión del agua. ¿A qué va a ser igual? Al agua ingresada en las tomas sobre el agua total disponible. Bueno, de ahí ya pasamos a lo que es la finca, al campo. Vamos a tener una boca toma que va a permitir la entrada del agua desde el río hacia el campo. ¿Mm? Bueno, una vez en el campo, recuerden entonces, los canales suelen estar revestidos, en este caso tenemos acá un film, o pueden ser de cemento, o a veces simplemente son de tierra. Bueno, acá tenemos un canal revestido en cemento, acá también hay un canal, un cultivo de banano en Salta, revestido en cemento, y fíjense que además acá agregan una rejilla. La rejilla actúa como una especie de filtro.
En este caso en particular, el agua es conducida y luego el riego es aplicado por riego por goteo. Bueno, y acá tenemos un ejemplo de un canal que no está revestido. Acá también tenemos canales o canales más pequeños, que a veces en Mendoza se suelen llamar hijuelas, que no están revestidas. Recuerden que si no está revestido vamos a tener mayores pérdidas por infiltración. Ahora, ¿cómo puedo evaluar la eficiencia de la conducción en mi campo? O sea, el agua que tomo en la boca toma y el agua que efectivamente llega a mi parcela. Recuerden de la clase de hidrometría que esto lo podemos hacer con estructuras hidráulicas tipo compuertas, vertederos o partial, o conociendo la sección del canal y la velocidad. Vamos a repasar este método que seguramente es el más utilizado, que es el método de la compuerta. Recuerden que el caudal se va a determinar multiplicando un coeficiente de gasto que varía entre 0,62 y 0,65 por la sección de apertura de la compuerta, o sea, el paso de agua, por la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por h. ¿Y qué era ese h? Ese h era el agua, la altura de agua que medíamos aguas arriba, desde donde viene el agua. Otra forma que tenemos de aforar en el riego gravitacional es aforo de los sifones. ¿Cómo podemos aforar el agua o medir la cantidad de agua que entrega un sifón? Utilizando el método volumétrico. ¿En qué consiste? El método volumétrico es en llenar un recipiente de volumen conocido y ver cuál es el tiempo que tarda en llenarse. Bueno, y acá tenemos ejemplos de distintas estructuras. Acá tenemos vertederos de distintos tipos. Acá tenemos partial. Bueno, entonces, haciendo estas mediciones, yo puedo determinar lo que es la eficiencia de conducción. O sea, con qué eficiencia conduzco el agua desde la boca toma hasta la parcela o hasta un punto determinado. Esta eficiencia de conducción va a ser igual al agua en la cabecera del cultivo sobre el agua que ingresa en la boca toma. Bueno, fíjense acá un dato interesante que en suelos con textura arenosa, la pérdida por infiltración va a ser alta, alrededor de un 30%. Bueno, entonces ahora ya entramos a la parcela. Esto que ustedes ven acá en la imagen y que va a bordear la cabecera de la parcela es lo que se llama acequia. Bueno, acá lo que podemos ver son los distintos tipos de riego gravitacional. Básicamente pueden ser o riego por surcos, en donde hay un mojado parcial de la superficie, o riego por melgas, donde hay un mojado completo. Y en cuanto a la pendiente, pueden ser riego sin pendiente y sin desagüe, en el caso del arroz por inundación, o con pendiente y con desagüe. Bueno, acá en la foto ustedes pueden observar riego por surco en frutales a su izquierda y a su derecha el riego por melgas en arroz. En general los surcos van a tener una forma parabólica o rectangular, triangular. Los anchos varían entre 10 a 60 centímetros y la profundidad entre 5 y 20 centímetros. Recuerden que todo esto va a estar muy asociado a la textura. En cuanto a las melgas, el ancho es de entre 6 y 30 metros, también según el tipo de suelo. Y en el caso de las pasturas, pueden variar entre 5 y 20 metros. Bueno, acá tienen algunas características de los riegos con pendiente y sin pendiente. Acá lo más importante, lo que quiero destacar es en cuanto a la pendiente. Fíjense que cuando hablamos de pendiente estamos hablando de rangos, valores
como máximo de 1%. O sea, estamos trabajando con bajas pendientes debido a que el problema de la escorrentía. Tenemos que evitar la erosión hídrica. Bueno, vamos a comenzar por el riego por surcos. Acá en la parte inferior derecha ustedes tienen ejemplos de suelos de textura arenosa y suelos de textura arcillosa. Fíjense cómo el agua infiltra más en profundidad, esto lo vimos en infiltración, en un suelo arenoso que en un suelo arcilloso. Implicancias que tiene esto es que en un suelo arenoso vamos a estar obligados a acercar más los surcos, a que los surcos tengan un menor ancho. Bueno, acá tenemos ejemplos de infiltración según el tipo de textura. Tenemos a la izquierda, a su izquierda, un suelo arenoso y a su derecha un suelo arcilloso. Fíjense, la profundidad está hasta los 180 centímetros, como en un suelo arenoso, esos 180 centímetros se alcanzan en 24 horas, y siendo el ancho de mojado de aproximadamente 30 centímetros. Mientras que en un suelo arcilloso, esa profundidad de 180 centímetros se alcanza recién a las 48 horas, mientras que el ancho de mojado abarca casi los 140 centímetros aproximadamente. Bueno, acá tienen una imagen en donde se ven las distintas partes del surco. Se muestra abajo la acequia, que es la que va a alimentar a los surcos. El inicio de los surcos se llama cabecera, mientras que el final de los surcos se llama pie. Los surcos pueden ser lineales o pueden ser en contornos. Esto está muy asociado a la necesidad que tengamos del control de erosión hídrica. Lo mismo, podemos tener surcos con pendiente o surcos sin pendiente. Bueno, acá tienen ejemplos de algunos cultivos en los que es posible utilizar el riego gravitacional. Tenemos caña de azúcar, cebolla, hortícolas, lechuga, girasol. Ahora, ¿cómo va a entrar el agua al surco? ¿Cómo derivamos el agua al surco? Tenemos acá el método más básico, que es simplemente tapando con tierra los surcos que no queremos que ingrese agua, en los que no queremos que ingrese el agua, y se destapan para permitir el ingreso. Obviamente esto lleva mucha mano de obra, y el ingreso o el caudal o la cantidad de agua que ingresa a cada surco es bastante diferente. Bueno, acá tenemos, fíjense, acá se utiliza un film para permitir la entrada de agua a los surcos. Acá este es el caso de riego por surcos en cultivo de tabaco en Salta. También se hace con montículos de tierra. Otra forma de mejorar esta entrada de agua y de controlar la cantidad de agua que ingresa a cada surco es a través de lo que se llaman sifones. ¿Qué es un sifón? Es simplemente un trozo de tubo o de manguera que va a permitir el pasaje de agua desde la acequia hacia el surco. ¿Y por qué se produce este pasaje? ¿Por qué es posible este pasaje por este efecto sifón? Por lo que ustedes vieron en la clase de hidráulica, que es la carga, la altura del agua, la altura que tiene en la acequia. Entonces, a través del el diámetro del sifón, nosotros podemos precisar el caudal que vamos a ingresar al surco. Acá tienen ejemplos de sifones que están con descarga libre en la parte inferior y con descarga sumergida. Recuerden, acá se va a utilizar la fórmula general de orificios para saber el caudal. Esa en la que el caudal era igual a un coeficiente de gasto que variaba entre 0,62 y 0,65 por la sección, que la sección en este caso es circular, entonces va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Todo esto multiplicado por la raíz cuadrada de 2 por g, la gravedad, por h, en donde h es esa carga
hidráulica, esa altura de agua en la sequía. Bueno, acá tienen fotos de sifones. Acá riego de cebolla con sifones. Acá una melga con sifones, pasturas, maíz. El objetivo de estas fotos es que vean en qué consiste el sifón. Diámetros. Tenemos diámetros que pueden ir desde 1 pulgada hasta 4 pulgadas. La dificultad ya, si es mayor, de mayor diámetro, es el cebado que hay que hacer de estos sifones. Bueno, ¿y cómo mido el caudal? Lo que vimos anteriormente, el caudal de un sifón con el método volumétrico, llenando un recipiente de volumen conocido y viendo cuánto tiempo tarda ese llenado. Otra forma de mejorar o de hacer más eficiente el riego gravitacional y que nos permite ingresar un caudal preciso al surco es a través, por ejemplo, de tuberías que van a atravesar la cabecera del surco. Estas tuberías, otra vez, sabiendo el diámetro, podemos saber el caudal. O eligiendo el diámetro correcto, vamos a elegir el caudal. Y estas tuberías pueden tener llavecitas en un extremo para permitir la entrada o no en el surco. En el caso de los sifones, cuando no se quiere regar, lo que se hace es se retira el sifón. Bueno, acá tenemos fotos que muestran estos tubos que atraviesan la cabecera y que permiten el ingreso de agua desde la sequía al surco. Otra técnica para mejorar el riego gravitacional es utilizar en las cabeceras mangas de riego. Estas mangas, que son de polietileno, tienen orificios, la tapa esta celeste que se ve, en donde también lo que permite es controlar el caudal de entrada a los diferentes surcos. Acá lo que se está viendo es el riego con mangas en maíz. Bueno, acá hay una foto más de cerca para que vean cómo ingresa el agua desde la cabecera a los surcos. Y si no quiero regar algún grupo de surcos, simplemente lo que se hace es se cierran estas ventanas de color celeste. Una foto más de cerca, en este caso es cultivo de arroz. Y en la foto inferior es el mismo cultivo, pero fíjense cuando no se está regando cómo queda esta manga. Bueno, acá tenemos derivación de agua con un tubo de PVC. Y fíjense, le han puesto acá polietileno para evitar la erosión de la tierra en ese punto de salida. Bien, ahora vamos a ver las etapas. Seguimos con el riego en surcos. Vamos a ver cuáles son las etapas de este riego gravitacional o las etapas o los tiempos. Bueno, y acá en la figura lo que pueden ver es, está esquematizado cómo sería el proceso de infiltración a lo largo del surco. Entonces, el objetivo siempre del riego, vimos que es llevar el suelo hasta capacidad de campo en la profundidad de las raíces. ¿Qué sucede con el riego gravitacional? Imaginemos que tenemos un surco. Ese surco tiene una cabecera y tiene un pie, o sea, hay una longitud de surco. Para que el agua alcance la profundidad de raíces en el pie de la cabecera, ¿qué va a suceder? Hay un tiempo de tránsito. Por lo tanto, en la cabecera lo que vamos a tener es una mayor infiltración, un mayor tiempo de infiltración en el tiempo en el que el agua está infiltrando. Por lo tanto, para que en el pie del surco el agua alcance la profundidad de raíces, en la cabecera va a superar esa profundidad de raíces.
Es decir, que no se riega todo simultáneamente, sino que hay un tiempo. Este tiempo se denomina tiempo de avance. Cuanto más largo sea este tiempo, menor va a ser la eficiencia. Este es uno de los motivos por los que la eficiencia del riego gravitacional es mucho más baja que las de los otros métodos. No permitir el riego simultáneo. Bueno, entonces tenemos ese tiempo que es el tiempo de avance, que acá lo tienen marcado. O sea, en este gráfico tenemos en el eje de las Y los tiempos, mientras que en el eje de las X está la longitud del surco. Bueno, tenemos acá la línea entonces que representaría al tiempo de avance y que estaría marcado con color verde. Bueno, luego tenemos el tiempo en el que el agua está entrando al surco, que sería el tiempo de riego. Fíjense que está marcado entre una curva y la otra. Una vez que cerramos, que cortamos la entrada de agua al surco, ¿qué va a suceder? El agua no desaparece instantáneamente, sino que hay un tiempo, un determinado tiempo. Este tiempo va a ser mayor cuanto más ancho sea el surco, o si se trata de una melga, si no tenemos pendiente y si hay retención en el pie. Bueno, eso se llama tiempo de receso y está marcado acá con un color grisáceo. Mientras que entonces el tiempo de riego estaría entre las curvas de tiempo de avance y el tiempo de receso. Entonces vamos a distinguir tres tiempos, que son tiempo de avance o tiempo de mojado, el tiempo de infiltración y el tiempo de receso. Que vamos a ver que este tiempo de receso en los surcos en general se desprecia porque es muy pequeño, es de minutos, nada más. Bueno, acá están esquematizados entonces los tres tiempos. Tiempo de avance, el tiempo que tarda el agua en mojar todo el surco, en avanzar hacia todo el largo del surco. El tiempo de almacenamiento, de infiltración, en el que se va a ir acumulando esa lámina neta. Y finalmente el tiempo de receso. Una vez que se corta la entrada de agua al surco, es el agua remanente que queda. Bueno, acá tenemos el primer tiempo, el tiempo de avance o tiempo de mojado. Otro problema que tenemos en el riego gravitacional y que contribuye también a que sea menos eficiente es que obviamente este tiempo no es igual en todos los surcos. Fíjense cómo va avanzando. Esto va a depender de la rugosidad de los surcos, de la textura, del ingreso de agua al surco. Recuerden que a veces el agua que ingresa se hace a través del movimiento de tierra. Esto no permite ingresar el mismo caudal en todos los surcos. Bueno, acá tenemos un ejemplo para que vean esta diferencia. Esto es riego con sifones, es en Hilario Ascasubi, en el cultivo de cebolla. Pero fíjense cómo es de diferente el tiempo en el que avanza en los distintos surcos. Bueno, entonces vamos a entender un poco de qué se trata esta primera etapa o tiempo de mojado o tiempo de avance. Acá en esta figura ustedes tienen una acequia de cabecera en la cual hay un sifón para derivar el agua hacia el surco. En este caso se trata de un surco que tiene desagüe al pie y es un surco que no tiene pendiente. Bueno, vamos a suponer entonces que comienza el riego, empieza a entrar agua a través del sifón al surco y el agua se va a ir moviendo hacia el pie y a la vez va a ir infiltrando. Cuando el agua llega hasta el pie del surco, ahí tenemos lo que se llama tiempo de avance o tiempo de mojado. Es decir, que este tiempo
es lo que tarda el agua en llegar desde la cabecera hasta el pie, en alcanzar hasta el pie. Cuanto más largo sea el surco, mayor va a ser este tiempo de avance o tiempo de mojado. Bueno, acá entonces tenemos designado, marcado como TM, lo que es el tiempo de mojado. Y fíjense que si miramos el perfil de humedecimiento, vamos a encontrar esta forma de triángulo, designada acá con las letras C, T y P. Bien, ahora, ¿de qué depende este tiempo de avance? Va a depender fundamental la longitud del surco, también de la forma, de la pendiente, del caudal de entrada y de la textura. Vamos a la segunda etapa, el tiempo de infiltración. Dijimos que en esta etapa yo tengo que permitir que en el pie del surco se almacene la lámina neta. Es decir, que el agua ocupe el suelo hasta la profundidad de raíces. Para que esto pase, fíjense que está designado con el rectángulo C, P, U y T. Las plantas de la cabecera van a estar recibiendo agua más allá de la profundidad de raíces. Y cuanto más allá es justamente ese tiempo de mojado designado con la TM, que habíamos visto anteriormente. Entonces tenemos un tiempo de infiltración TI que está formado por el rectángulo C, P, U, T y el tiempo de mojado designado con las letras B, T, U. L está marcando la longitud del surco. Bueno, acá tenemos en el cultivo de vid, riego por surcos. No es tan habitual. En general en el cultivo de vid ahora se está implementando el riego por goteo. Y esto es para recordar lo que vimos en la clase de infiltración. ¿De dónde obtengo la ecuación para saber, para conocer el tiempo de infiltración que va a requerir una determinada lámina? Esto lo obtengo de los ensayos de infiltración. Uno de los ensayos son los anillos de Muntz. Cuando trabajan con riego gravitacional o superficial, por ahí es recomendable, si ya tienen los surcos hechos, hacer este ensayo con surcos, o sea, hacer el surco infiltrómetro. Recuerden de qué va a depender este tiempo de infiltración, de los valores referenciales de humedad del suelo, del umbral de riego, de la profundidad de raíces y de algún otro tipo de parámetros que son los que vimos en la clase de infiltración, que afecten la infiltración. Bueno, volvamos a el tiempo de avance y el tiempo de infiltración. ¿Cuál es la relación que existe entre ambos? Acá otra vez yo tengo el esquema de la sequía con un sifón y acá tenemos plantas de maíz. Tenemos una profundidad de raíces, acá recuerden que está este rectángulo, y el tiempo de avance o tiempo de mojado está designado con el triángulo. ¿A qué es igual la eficiencia de aplicación? La eficiencia de aplicación va a ser igual a la lámina almacenada sobre la lámina aplicada. La lámina almacenada, si vamos al gráfico, vamos a ver que está representada por la superficie del rectángulo. ¿Y a qué es igual una superficie de un rectángulo? A lado por lado. En este caso sería uno de los lados es longitud y otro de los lados es tiempo de infiltración. Es decir, que eficiencia de aplicación va a ser igual a longitud por tiempo de infiltración. ¿A qué es igual la lámina aplicada? La lámina aplicada va a ser igual a la superficie del rectángulo más la superficie del triángulo.
superficie del rectángulo es longitud por tiempo de infiltración, mientras que la superficie del triángulo va a ser igual a la longitud por el tiempo de avance dividido 2. Si yo acá cancelo las igualdades, esto me va a resultar en que la eficiencia de aplicación va a ser igual al tiempo de infiltración sobre el tiempo de infiltración más el tiempo de mojado o tiempo de avance dividido 2. Y si yo despejo el tiempo de avance de acá, me va a quedar igual a que el tiempo de avance es igual a tiempo de infiltración sobre eficiencia de aplicación menos tiempo de infiltración, todo por 2. ¿Y para qué me sirve esto? Porque una de las formas que tenemos de mejorar la eficiencia del riego gravitacional es reducir este tiempo de avance o tiempo de mojado. Y se establece, o la experiencia demostró, que la mayor eficiencia se logra cuando el tiempo de mojado o tiempo de avance es igual a un cuarto del tiempo de infiltración. Esto ténganlo en cuenta porque va a ser uno de los criterios que se utilizan para determinar la longitud óptima de un surco. Vamos a la fase de receso. Otra vez, en el caso de los surcos, este tiempo de receso es muy bajo, por lo cual no se tiene en cuenta. Pero sí es importante en el caso de que trabajen con melgas. Bueno, fíjense acá, esta foto lo que está mostrando es el receso en dos melgas. En la de la derecha, fíjense cómo ya es más rápido el movimiento, la desaparición del agua. Y entonces vamos a volver otra vez a las curvas de receso y las curvas de avance. La oportunidad que tiene el suelo para infiltrar el agua va a ser el tiempo que se encuentre entre estas dos curvas. Fíjense que el tiempo va a ser mayor en la cabecera que en el pie. ¿Por qué es importante conocer el tiempo de infiltración? Un riego va a ser más eficiente cuanto más parecidos sean los tiempos de infiltración en los distintos puntos de la parcela. Bueno, acá tenemos un ejemplo A y un ejemplo B. En el caso de A, fíjense cómo los tiempos de infiltración, el tiempo de oportunidad que se encuentra entre las dos curvas, curva de avance y curva de receso, es similar en los distintos puntos de la longitud del surco. Mientras que en el caso del B, el tiempo de oportunidad es mucho menor en el pie del surco. ¿Qué implicancias va a tener esto? Que la distribución va a ser peor en el caso de B que en el A. Es decir, que el riego va a ser más uniforme en A. Bueno, acá tenemos ejemplos para que tengan idea de las órdenes de magnitud de estos tiempos. Esto es un ensayo que se llevó a cabo y fíjense en la cabecera, mitad y la cola o pie, cuáles son los tiempos de avance. Esto está en minutos. 210 minutos en alcanzar el pie del surco. Mientras que el tiempo de receso, en este caso, es de 421 minutos. Y más abajo lo que tienen es el tiempo de infiltración, que cómo se obtiene de restar al tiempo de receso el tiempo de avance. En este caso se trata, por el tiempo de receso tan alto, este es un caso seguramente de una melga. Bueno, y acá lo tienen esquematizado. Tiempo de avance, color negro,
y tiempo de receso en color gris. Acá hay otro ejemplo de tiempos de avance y de receso. En este caso se hizo para una tesis en el Valle del Río Colorado, utilizando un software que yo les dejé en el campus. Fíjense, en línea verde está lo que es el tiempo de receso y en línea roja el tiempo de avance. Entonces, el tiempo de infiltración estaría dado entre las dos curvas. Fíjense que acá en este caso es bastante uniforme, ya que la distribución es buena. Acá tenemos tiempo de avance y receso en pasturas medidos en Uruguay. Fíjense acá otra vez. En azul, tiempo de avance, en rojo el tiempo de receso. Fíjense la diferencia que hay en el tiempo de oportunidad entre la cabecera y el pie. Esto nos estaría marcando una distribución muy deficiente. Entonces, resumiendo, tenemos que para melgas o surcos sin pendiente, el tiempo de riego va a estar dado por el tiempo de avance más el tiempo de infiltración más el tiempo de receso. Es decir, que en este caso yo puedo aprovechar ese tiempo de receso como es importante y podría reducir el tiempo en el que dejo entrar agua al surco sin pendiente o a la melga. Simplemente para no regar de más tiempo del necesario. Mientras que en los surcos, recuerden que estamos hablando de pendientes de 1%, surcos con pendiente, el tiempo de riego va a ser igual al tiempo de avance o tiempo de mojado más el tiempo de infiltración. Acá no tenemos tiempo de receso. Y finalmente para este bloque es importante que recordemos cómo se calcula la eficiencia de aplicación. Recuerden que todos estos indicadores nos van a permitir ver si nuestro riego es de calidad o no, si podemos mejorar algunas cuestiones. La eficiencia de aplicación va a ser igual al agua que está almacenada, que queda almacenada en la zona de raíces, sobre el agua aplicada. El agua almacenada en la zona de raíces, ya vimos que ustedes tienen distintos métodos para poder saber cuál es el agua que queda almacenada, distintas formas de muestrear. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que van o los indicadores que van a mostrar el desempeño del riego superficial en la parcela? Van a ser eficiencia de aplicación, que es volumen de agua infiltrada y almacenada sobre el volumen de agua aplicada, eficiencia de almacenaje, que es el volumen de agua almacenada sobre el volumen de agua almacenable, el que es capaz de almacenar el suelo, y la eficiencia de distribución, que va a estar dada por la lámina infiltrada en el 25% más perjudicado, sobre el volumen de agua infiltrada. Bueno, acá tenemos los resultados del software con el ensayo que se hizo en el Valle del Río Colorado. Fíjense que mostró una eficiencia de aplicación del 100%, una eficiencia de almacenaje del 40% y una eficiencia de distribución del 93%. Acá les quiero hacer notar, fíjense que la eficiencia de aplicación es alta, sin embargo la eficiencia de almacenaje no. ¿Qué puede pasar acá? Que no se llenó toda la capacidad de almacenamiento que tenía el suelo. Pero la eficiencia de aplicación me está dando del 100%, ¿por qué? Porque el agua que apliqué quedó almacenada. O sea, no hubo agua que fuera fuera de la zona de raíces. Sin embargo, seguramente las plantas del pie del surco van a sufrir déficit de agua. Van a tener déficit de agua. Y bueno, acá está para este mismo ensayo el patrón de infiltración. Fíjense
cómo se llenó la capacidad de almacenamiento que tenía el suelo, el porcentaje. Es lo que yo les decía. No solamente hay déficit en el pie del surco, sino que acá también se observa un déficit en la cabecera. O sea, se está aplicando agua de menos. ¿A qué voy con esto? A que es importante que ustedes cuando evalúan el desempeño del riego no solamente tengan en cuenta la eficiencia de aplicación. ¿Por qué? Porque la eficiencia de aplicación puede ser muy alta, pero no estoy llenando toda la capacidad de almacenaje del suelo, entonces el riego no es eficiente. Es decir, que tengo que evaluar los tres indicadores: eficiencia de almacenaje, eficiencia de aplicación y eficiencia de distribución. Bueno, y acá lo que tenemos es, para el mismo ensayo, los parámetros de desempeño del riego superficial en la parcela. Acá tenemos con color azul celeste la eficiencia de aplicación, color rojo eficiencia de almacenaje, color verde la eficiencia de distribución. Para estos son distintos sectores, tienen distintos nombres: Carbo, García, Costa. Bueno, son distintos sectores que se evalúan. Vamos a analizar el primero. Fíjense, eficiencia de de aplicación del 100%, eficiencia de almacenaje del 40% y eficiencia de distribución del 90 y pico. Este es el caso que habíamos visto anteriormente, que yo les dije que acá lo que se va a notar es un déficit. Vamos a buscar un caso de una eficiencia de almacenaje alta. El caso este de García, fíjense que tiene una eficiencia de almacenaje del 100%. Sin embargo, la eficiencia de aplicación es de tan solo el 20%. Acá, ¿qué pasó? Si bien se llenó toda la capacidad de almacenamiento, pero se aplicó agua de más, agua que percoló fuera de la zona de las raíces. Si miramos, comparamos todos estos casos, acá el que tendría mejor desempeño es el sector que se denomina junio 2, vamos a llamarlo, que tiene un 94% de eficiencia de aplicación, un 100% de eficiencia de almacenaje y un 85% de eficiencia de distribución. Bueno, esto para que vean cómo se trabaja con los indicadores del desempeño. Y acá tienen graficados las distintas eficiencias, esquematizadas las distintas eficiencias. En el primer caso nos estaría mostrando una eficiencia de almacenaje, de aplicación, perdón, del 100%. Fíjense que no hay agua que percola por fuera de la zona de las raíces. Sin embargo, no se llenó toda la capacidad de almacenaje, la eficiencia de almacenaje es del 80% y la eficiencia de distribución en consecuencia también es más baja. En el segundo caso tenemos una eficiencia de aplicación del 80%. ¿Por qué? Porque hay agua que percoló, que salió por fuera de la zona de raíces. La eficiencia de almacenaje es del 90% y la eficiencia de distribución del 85%. Vamos a un caso más extremo. Eficiencia de aplicación del 100%. Acá, fíjense que no hay agua. Estamos en la parte inferior, en el primer gráfico. Acá no hay agua que percole fuera de la zona de raíces. La eficiencia de almacenaje es del 50% y la eficiencia de distribución del 75%. En este caso, para mí, el mejor desempeño estaría dado por el segundo caso, en la parte inferior, en donde tenemos una eficiencia de aplicación del 90%, una eficiencia de almacenaje del 90% y una eficiencia de distribución del 85%. Bueno, y acá abajo tienen eficiencia de aplicación y parámetros para saber si el desempeño es bueno, satisfactorio, malo. Cuando tenemos una eficiencia de aplicación menor del 60%, se dice que es malo, satisfactorio entre 60 y 75%, y bueno, mayor al 75%. Para que tengan una idea, en el mundo la eficiencia a nivel mundial de aplicación del riego gravitacional es del 50% aproximadamente, mientras que en Argentina estamos con valores que van entre el 36 y el 40%. Bueno, acá tenemos indicadores de estado del riego gravitacional para medir el desempeño del riego en una zona de Mendoza.
acá tienen las características del lugar. Tenemos textura franco-arenosa, surcos que tienen pendientes del 0,87% y tienen desagüe en el pie. La conductividad del agua es de 0,7 decisiemens por metro. La conductividad del suelo 1,2 decisiemens por metro. Entonces, si recuerdan de calidad de agua, eh, eh, se estaría tratando de agua de buena calidad para riego. Por lo menos no tendríamos problemas. La longitud de los surcos es de 123 metros. Tiempo de aplicación de 7 metros. La infiltración básica en estos suelos es de 5,3 milímetros hora. Si recuerdan también de la clase de infiltración, podemos ver que esta infiltración básica es bastante baja. Y más teniendo en cuenta que se trata de un suelo que es de textura franco-arenosa. Habría que ver qué está sucediendo acá. Bueno, y acá lo que tenemos son los caudales unitarios. Es el caudal que ingresa en un surco de 1,24 litros por segundo. Y el caudal de manejo es cuántos surcos se riegan simultáneamente. 53 litros por segundo. Bueno, y acá lo que se hizo fue evaluar en este trabajo el desempeño del riego gravitacional en esta zona. ¿Qué se determinó? Que lo que es la eficiencia de conducción era del 91%, mientras que la eficiencia agronómica, que está formada por la eficiencia de aplicación, eficiencia de almacenaje y eficiencia de distribución, era del 39%. Es decir, que la eficiencia total del sistema da un 36%. Si se mejoraran las técnicas de manejo, en este caso, podríamos alcanzar, según los investigadores, una eficiencia del sistema del 62%, solamente con o modificando el manejo del riego. ¿Cuáles son estas modificaciones del manejo? Una puede ser, ya dijimos, garantizar el caudal, que el caudal sea igual en todos los surcos. Esto se puede lograr a través de sifones, por ejemplo. Otra forma es utilizar longitudes de surco no muy grandes para que el tiempo de avance no sea tan grande. Se pueden utilizar dos caudales también, un caudal grande para mojar rápido el surco, o sea, para disminuir ese tiempo de avance, y un caudal menor, un segundo caudal menor, que permita una mejor infiltración del agua a lo largo del surco. Esto se puede manejar fácilmente utilizando dos sifones. No, acá tenemos materiales necesarios. Yo les dije que cómo muestreamos el agua que queda almacenada en el suelo. Acá están los materiales que utilizaron en el ensayo que yo les mostré. Bueno, acá están las estufas y todos los demás implementos. Y ahora vamos a ver ya lo que implica el diseño del riego por surco. El diseño del riego por surcos implica determinar la forma de los surcos, la velocidad del agua en los surcos y el caudal del agua en los surcos, la longitud del agua, la longitud del surco, la separación entre surcos. Vamos a empezar con la separación entre surcos. Bueno, acá tenemos tres tipos de suelo. Un suelo A, suelo arenoso, un suelo B, suelo franco y un suelo C, un suelo arcilloso. ¿Qué es lo que recomienda la experiencia? ¿O cuáles son las recomendaciones de acuerdo a la experiencia? En los suelos arenosos no se recomienda separar los surcos más allá de los 50 centímetros. En los suelos de textura media, la separación puede ser entre 50 y 1 metro, 100 centímetros. Mientras que en los suelos arcillosos, la separación puede ser mayor, cuanto mayor, hasta 1,5 metros aproximadamente. ¿Qué va a pasar si yo no respeto esta separación? Que voy a tener un humedecimiento no adecuado. Fíjense en la figura de su derecha, tenemos
el gráfico de arriba, en donde tenemos un mojado o humedecimiento ideal, en donde los bulbos de mojado se superponen, hay una cierta superposición, y un caso B, en donde, fíjense que los bulbos no se llegan a tocar, y esto dejaría a la zona del camellón, que es donde está la planta, sin agua. Es decir, que el riego no estaría cumpliendo con su objetivo. Ahora, ¿cómo determino el espaciamiento ideal entre surcos? En la Universidad de Chile eh, da una fórmula en la que este espaciamiento se obtiene multiplicando un valor de C que depende de la textura, es 2,5 para arcillas, 1,5 para suelo franco y 0,5 para arena. Y esto se multiplica por la profundidad de raíces. Ahora, ¿cómo determino el caudal en los surcos? El caudal, recuerden, tiene que ser alto, no suficientemente alto, pero siempre respetando el valor umbral de escorrentía. Es decir, tiene que ser un caudal alto, pero que no produzca una escorrentía que me genere una erosión, un arrastre de suelo. Bueno, acá en la figura lo que tenemos es un ejemplo de surcos que están separados correctamente. Sin embargo, tenemos en el caso de la figura de arriba caudales bajos. Entonces no se llegaría a cumplir con el objetivo de que estos bulbos de humedecimiento se superpongan y alcancen el camellón, mientras que en la figura de abajo lo que tenemos es un caudal excesivo. Fíjense que arriba tenemos un caudal muy pequeño y abajo un caudal excesivo. Fíjense que se está humedeciendo tanto en profundidad y hay mucha superposición de los bulbos de humedecimiento. Bien, acá lo que tenemos es graficado para tres caudales: azul 1 litro por segundo, magenta 2 litros por segundo y amarillo 3 litros por segundo, para distintas distancias expresadas en metros. O sea, esto sería el avance en función del tiempo. Fíjense cómo el avance para una misma longitud de surco es mayor cuanto menor sea el caudal. O sea, la línea azul, que es el menor caudal de 1 litro por segundo, tiene mucho mayor tiempo, o tarda más tiempo en alcanzar los 100 metros que la línea amarilla. Por eso yo les decía, una de las formas de mejorar o de hacer más eficiente el riego gravitacional era utilizar caudales grandes al principio para disminuir este tiempo de mojado. Pero siempre tengan en cuenta que hay que respetar la escorrentía, es decir, no provocar una escorrentía que genere una erosión. Otro aspecto a tener en cuenta en el diseño del riego gravitacional es la pendiente de los surcos. Acá también, si tenemos más pendiente, vamos a dar una mayor velocidad, un menor tiempo de avance. Sin embargo, puede llegar a ser erosivo. La pendiente óptima está comprendida entre 0,2 y 0,5 y como máximo se pueden tomar valores de hasta 2%, pero siempre ojo con el tema de la erosión. Bueno, acá tenemos ejemplos de surcos en donde se ven las distintas curvas de nivel, de surcos y de acequias. Y pasamos ahora a la longitud, un tema crucial para el diseño del riego gravitacional. Bueno, acá esto simplemente son recomendaciones con pendientes de 0,25 en un suelo arcilloso. Dicen que la longitud del surco puede variar de 300 a 400 metros, mientras que en un suelo, vamos a un suelo más arenoso, la cuarta fila, arena fina, limosa o arenoso, con una pendiente del 0,25%, la recomendación es que el surco tenga entre 95 y 140 metros.
¿Esto a qué se debe? A que en un solar arenoso vamos a tener más infiltraciones. Si el surco es muy largo, o sea, el tiempo de mojado se alarga muchísimo se alarga mucho, es decir, tarda mucho el agua en llegar desde la cabecera hasta el pie del surco. Bien, entonces, ¿cómo vamos a determinar la longitud óptima del surco? Son 5 pasos simplemente. Primero tengo que determinar esa curva de infiltración a través de alguno de los ensayos, o el ensayo de Muntz, de los anillos, o el ensayo del surco de infiltrómetro, de acuerdo a lo que vimos en la clase de infiltración. En segundo lugar, tengo que calcular la lámina neta de reposición. ¿Cómo calculo la lámina neta de reposición? Ustedes esto lo vieron en la clase de relación agua suelo planta. Tercer paso es establecer el tiempo de avance óptimo. Y dijimos que el tiempo de avance óptimo era igual a un cuarto del tiempo de infiltración. Cuarto es determinar el caudal máximo no erosivo. Y quinto, realizar finalmente los ensayos en los surcos para verificar toda la teoría. Entonces, bueno, ensayo de infiltración, infiltrómetros o anillos, surco de infiltrómetro o anillo de Muntz. Esto es simplemente para recordar lo que vieron en las clases. El caudal máximo no erosivo, ¿cómo se determina? Existe un método para aproximarlo, pero esto ustedes lo tienen que verificar a campo. O sea, ver si realmente es no erosivo. Se plantea, según Blaney, que el caudal máximo no erosivo es igual a 0,63 sobre S. ¿A qué es igual S? A la pendiente. Es ese valor de 0,2, 0,1 o 0,8, 0,9. Ahora, cuando la pendiente es menor a 0,3, lo que se recomienda es, para determinar el caudal, es utilizar la ecuación de Manning, tomando los coeficientes de 0,57, 0,63 y 0,96 para suelos arcillosos, francos y arenosos. Bien, acá lo que tenemos es un ábaco que también permite determinar el caudal máximo no erosivo en función de la pendiente. Eso está dado en litros por segundo. Recuerden, todos estos métodos son aproximaciones. Todo esto ustedes lo tienen que verificar a campo, que realmente sea un caudal no erosivo. Ahora, ¿cómo voy a ingresar ese caudal máximo no erosivo al surco? Utilizando sifones. Yo con sifones puedo ingresar el caudal que calculé. ¿Cómo lo hago? Eligiendo el diámetro. Sabiendo el diámetro, yo puedo determinar el caudal. Bueno, acá tenemos un ejercicio. Este ejercicio se trata de determinar el diámetro, que tiene que tener un sifón para entregar 1,5 litros por segundo a un surco, sabiendo que la altura de agua por carga en la sequía se mantiene constante a 15 centímetros y que el coeficiente de gasto es de 0,65. Entonces acá lo que tengo que determinar es el diámetro. Bueno, el caudal entonces es igual a 1,5 litros por segundo, lo expreso en metros por segundo. Esto me quedaría 1,5 por 10 a la menos 3 metros por segundo. Po es igual a 0,65, coeficiente de gasto, por la sección. La sección va a ser igual a, recuerden que es pi por diámetro sobre 4, diámetro va al cuadrado. Y esto por la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la carga expresada en metros. Esos 15 centímetros son 0,15 metros. Bien, si yo despejo la sección de acá, me da 1,345 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Esto yo lo igualo a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y de acá despejo el diámetro. El diámetro me estaría dando 0,0
414 metros, lo que es equivalente a 41 milímetros aproximadamente. Estaríamos hablando de un sifón de algo de 1,25 de pulgadas aproximadamente. Bueno, y acá tenemos lo de el caudal máximo no erosivo. Recuerden que tienen que observar que realmente el caudal que calcularon con la fórmula sea no erosivo. Ahora, ¿cómo se hace el ensayo de determinación de la longitud óptima? Yo voy a tomar un surco. En realidad lo primero que voy a hacer, voy a tomar 3 surcos en donde voy a probar el caudal máximo no erosivo que me dio por fórmula, un caudal algo mayor, un caudal algo menor. Y entonces verifico cuál de los 3 es realmente, cuál es el mayor realmente no erosivo. Una vez que ya elegí, seleccioné el caudal, lo que voy a hacer es tomar uno de los surcos y voy a clavar estacas a determinadas distancias. Acá están colocadas cada 20 metros. 20 metros, 40 metros, 60 metros, 80 metros. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar entonces el caudal máximo no erosivo realmente y lo que voy a hacer es determinar el valor en minutos del tiempo ideal de mojado. Ese era un cuarto del tiempo de infiltración. Recuerden que el tiempo de infiltración ustedes lo van a conocer porque ya hicieron el ensayo de infiltración en donde determinaron la fórmula, la ecuación de infiltración y conocen los parámetros o los referenciales de humedad del suelo, entonces pueden determinar la lámina neta de reposición. Con estos dos valores ustedes pueden calcular el tiempo de infiltración, cuánto va a ser el tiempo que se requiera para infiltrar una determinada lámina neta. El tiempo de avance o de mojado óptimo va a ser igual a un cuarto del tiempo de infiltración. Entonces, ¿en qué consiste o cómo determino la longitud óptima del surco? Una vez que ya tengo determinado el caudal máximo no erosivo, que efectivamente es no erosivo, lo que voy a ver es en el tiempo de mojado ideal, un cuarto del tiempo de infiltración, ¿cuál es la longitud del surco que alcanzó? Recuerden que yo tenía estacas cada 20 metros. Es decir, por ejemplo, si el tiempo de avance es 100 minutos, a los 100 minutos, ¿a qué longitud del surco llegó el agua? Utilizando el caudal máximo no erosivo. Y esa va a ser la longitud óptima para mi caso. Entonces, ahora, hacer un poco un resumen de todo lo visto. ¿Cuáles son los aspectos o cómo puedo mejorar la eficiencia del riego gravitacional? Incrementando la velocidad de avance, siempre respetando que no sea erosivo. Utilizar dos caudales, un caudal de mojado y un caudal de infiltración. Utilizar una técnica que se llama de caudal discontinuo, que significa que voy a regar por grupos de surcos. Voy a regar un grupo, corto el riego y paso al otro grupo. Entonces le doy tiempo al agua para que infiltre en el primer sector. Bueno, evitar pérdidas por infiltración en las cabeceras, en la conducción y nivelar los suelos. Uso de dos caudales. Bueno, acá tienen la foto que yo les decía, se pueden utilizar dos sifones, por ejemplo. Acá también se está regando con dos caudales en surcos. Fíjense que dicen que se riega con dos sifones hasta que se alcanzan las 2/3 partes de la longitud. Luego se retira un sifón y se continúa regando con uno solo. Esto es el uso de dos caudales en el ensayo que se hizo, en el estudio que se hizo en el Valle Bonaerense del río Colorado. Fíjense, se utilizó un sifón y ese fue el gráfico que tiene el triángulo que tienen arriba, el resultado obtenido.
El frente avanzó lentamente, el tiempo de infiltración en la cabecera fue muy grande, en el pie fue muy corto, hubo importantes pérdidas por percolación en la cabecera, la eficiencia fue baja, hubo mala uniformidad, mientras que al utilizar dos sifones, fíjense cómo la distribución del agua en el suelo mejora, y las conclusiones fueron que el frente de agua avanzó más rápido, el tiempo de infiltración en la cabecera fue más corto, y la infiltración entre cabecera y el medio del surco fue más uniforme. Y acá tenemos lo del caudal discontinuo. ¿En qué consiste este caudal discontinuo? Bueno, acá se ve la sequía, en donde hay un tubo de PVC que está tomando el agua. El tubo de PVC es todo esto que está con color celeste. Y hay dos grupos de surcos, uno que se está regando a su derecha y otro que aún no se está regando. En el medio de los dos surcos hay una válvula mariposa que automáticamente va a derivar el agua hacia un lado y hacia el otro, una determinada cantidad de minutos. Estos son los accesorios de este riego por caudal discontinuo. Acá tenemos el controlador, que es el que va a actuar sobre la válvula mariposa. Y a su izquierda, abajo, tienen las tuberías de PVC que estarían en las cabeceras. Acá tienen las distintas partes de un equipo de caudal discontinuo. Acá tienen un equipo de caudal discontinuo funcionando en caña de azúcar en Salta. Bueno, y esto es una noticia que el Corfo estaba evaluando el uso del caudal discontinuo en algunas zonas. Ahora, hay problemas, esta ineficiencia en el riego obviamente va a ocasionar algunos problemas sobre el ambiente. En este caso estamos viendo problemas sobre el suelo. Ese exceso de agua que se producía en las cabeceras, fíjense cómo acá, ¿qué fue lo que pasó? Se salinizó el suelo. Esta cabecera está salinizada. ¿Por qué? Porque hubo una percolación excesiva que pudo haber originado que el agua subiera, incluso el agua de las napas puede llegar a subir. Si se trata de una zona árida, cuando esto se seca, el agua se evapora y las sales van a quedar en el suelo. Es decir, que esto es consecuencia de un proceso de humedecimiento y secado. Pero es consecuencia, fíjense que se observa en la cabecera. O sea que acá algo está mostrando que acá hubo un exceso de agua en las cabeceras. Y es muy probable que haya habido por el exceso de agua una subida de la napa freática. Bueno, otros problemas es la erosión. Fíjense cómo hay arrastre de partículas del suelo. Esta foto también es del INTA, de Hilario Ascasubi. Bueno, problemas de drenaje. Acá se ven zonas en donde el agua no está infiltrando. Pero todo esto, ven, acá provoca elevación de la napa freática. Es un grave problema que tienen en la zona del río Colorado. Contaminación de cursos de aguas superficiales. ¿Por qué? Porque dijimos que estamos aplicando agua en exceso. El agua en exceso va a percolar. Cuando percola va a arrastrar los agroquímicos que se utilizan y esos agroquímicos van a pasar a la napa freática, al agua subterránea, u otra forma que existe de contaminación, en el caso de los superficiales, es a través de la escorrentía. Hay un arrastre no solamente de sedimentos del suelo, sino también de los agroquímicos que luego van a terminar en los cursos de agua. Este problema es muy grave en el río Colorado. Hay productores de aguas abajo que tienen una calidad de agua muy mala, con un alto contenido de sales, debido justamente a los fertilizantes. Contaminación de acuíferos, se lo mencioné anteriormente. Entonces, ¿cuáles son los desafíos para la gestión del agua de riego en la Argentina?
vemos que el mal manejo del riego gravitacional está ocasionando importantes pérdidas, no solamente del recurso agua, sino que están provocando daños en el suelo. Por lo tanto, es prioridad que mejoremos esta eficiencia del riego y la uniformidad. Acá tenemos, estos son datos de FAO, y FAO lo que dice, esto es para todos los tipos de riego, pero mejorando la eficiencia del riego podríamos incrementar, solamente mejorando la eficiencia, un 50% la superficie regada. O sea, sin utilizar más agua. O sea, mejorando la eficiencia, y acá se apunta principalmente al riego gravitacional, que es el que tiene mayor superficie y es el menos eficiente. Si se lograra mejorar eso con la misma cantidad de agua que estamos utilizando actualmente, podríamos incorporar un 50% más de superficie a regar. Y acá tienen datos teóricos de eficiencias según los distintos tipos o sistemas de riego gravitacional. Fíjense que los valores rondan para Surco entre 40 y 70%. Vimos que en la zona de Mendoza era de 39%, un 40%. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones o lo que podríamos concluir sobre el riego gravitacional o superficial? El costo inicial es bajo en comparación con los otros sistemas, es muy bajo. También el costo operativo es un poco menor. Bueno, acá habría que ver el tema de la mano de obra. Se aplica a una gran variedad de condiciones dependientes y de textura. La eficiencia es el gran problema que tienen. Es una eficiencia de media a baja. Y actualmente hay una tendencia, en Mendoza sobre todo, a reemplazar este riego gravitacional por riego por goteo, que es mucho más eficiente. Bueno, y acá tienen un ejercicio, se los dejo para que lo hagan. Acá está resuelto. Bueno, háganlo y controlen los resultados. Y acá tienen otro ejercicio que también tienen la solución.